Jóvenes, reciban el saludo de Ricardo Solís, profesor del curso de física. Para mí es muy grato dirigirme a ustedes y agradecerte y felicitarte por el empeño que muestras a lo largo de las clases desarrolladas hasta hoy. Sé que la situación es complicada, es difícil, sin embargo reconozco todo el esfuerzo de tu parte para lograr el aprendizaje. En esta tercera semana esperamos lograr nuevamente los objetivos planteados. Acompáñame entonces en el desarrollo de los temas de esta semana. Gracias. Bien, jóvenes, vamos a ver el tema de magnitudes físicas. Este tema es sumamente importante porque nos permite entender lo que nos rodea y la forma en la cual se mide todo aquello que nos rodea. Vamos a identificar precisamente los tipos de magnitudes y cuáles van a ser más importantes que otros. Veamos lo siguiente. Mariana visita al médico para un chequeo. Entonces llega donde el doctor, su consultorio, y estoy seguro que la mayoría de nosotros lo que hace siempre es pasar por triaje. ¿Qué significa esto? Que te van a tomar ciertas mediciones, como por ejemplo, te van a medir la temperatura, se van a medir tu estatura, la altura que tienes, te van a medir también tu masa. Y todo esto va a demorar cierto tiempo. Ahora, de regreso, ¿sí?, se va a comprar una botella que contiene agua y sube a un bus. Veamos lo que sucede. La joven arrastra en este caso un maletín y al hacerlo está aplicando una fuerza. Luego, cuando bebe la botella que contiene agua, pues consume cierta cantidad de volumen. Y cuando se desplaza, sube al bus y se desplaza dentro de él, se traslada con cierta velocidad. Entonces, lo que nosotros estamos notando, que los cuerpos presentan ciertos elementos o características que los pueden identificar. ¿Sí? Hemos visto que se puede medir la longitud, la masa, el tiempo, el volumen, la densidad, el área, la velocidad angular, y así vamos a empezar a ver una serie de elementos que nosotros podemos medir prácticamente a diario. En nuestra vida cotidiana establecemos el consumo de corriente eléctrica, por ejemplo. En función de lo que se consume, se va a pagar. Lo mismo para el agua. A propósito de visitar a los médicos, también se mide, en este caso, la glucosa. Y también podemos hacer una medición de nuestra vista. Existen muchos elementos que se pueden medir. Y como estás viendo, la lista es bastante amplia. Aquello que se puede medir o comparar va a recibir el nombre de magnitud. Recuérdalo bien. Aquello que se puede medir o comparar recibe el nombre de magnitud. Y como hemos visto, la lista es muy grande. Por lo tanto, se hace indispensable el clasificar a estas magnitudes en función, primero, de la importancia que tienen. A eso se le denomina
clasificación por su origen. Es decir, vamos a identificar quiénes son las más importantes y quiénes dependen de las más importantes. Es decir, vamos a clasificar a las magnitudes fundamentales, que se debe entender son las más importantes, y a las otras, que son denominadas magnitudes derivadas. Nota algo importante. Las magnitudes fundamentales van a ser 7, y son la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la intensidad de corriente eléctrica, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. 7 magnitudes que son las principales. Las otras, como el área, volumen, densidad, velocidad, aceleración, fuerza, etcétera, 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 son denominadas magnitudes derivadas. Pero surge una pregunta. ¿Quién clasificó de este modo? Para conocer un poco de la historia de lo que se denomina como el Sistema Internacional de Unidades, vamos a ver el siguiente video. En la metrología no solo es importante medir, también hay que llegar a acuerdos a nivel nacional e internacional. Suena básico, pero no lo es. La Babel de las sociedades también puede ser un territorio sin criterios unificados en las medidas. A los seres humanos nos cuesta mucho ponernos de acuerdo, aún en cuestiones elementales, como que todos los tornillos y las tuercas sean fabricados en base a las mismas unidades, o que todos los enchufes eléctricos sean iguales y no se necesiten adaptadores. En el principio de la historia, cada aldea, y más adelante cada país, concebía sus sistemas particulares de unidades para las mediciones. Fue a fines del siglo XVIII, durante la Revolución Francesa, cuando se acordó el sistema métrico, ese que conocemos en la actualidad. 40 años después, en 1840, se imponía entre los científicos parisinos. Era necesario. Había que ordenar los intercambios comerciales. En 1875 se firmó la Convención del Metro y se creó la Conferencia General de Pesas y Medidas, que recién tuvo lugar en 1889. Allí se tomaron decisiones trascendentales para la metrología. En el encuentro se unificaron los criterios de medición en base al metro y al kilogramo, y se convocaron a todos los países para que se reunieran cada 4 años. Como la metrología es una ciencia en constante movimiento, luego se abordaron las mediciones eléctricas de tiempo, temperatura, radiación, luminotecnia y hasta las mediciones químicas. Los científicos juegan, como los chicos, pero usan otros juguetes. El metrólogo se las ve con valores de distintas magnitudes y con sus correspondientes unidades y patrones. En estas 4 palabras se encierra el secreto de las mediciones. Se denomina magnitud a los atributos de un cuerpo o substancia que pueden distinguirse de manera cualitativa y determinarse de manera cuantitativa. Más fácil. Nos referimos a cosas como la longitud, el tiempo, la masa o la temperatura. Un ejemplo. El peso de esta pelota tiene que ver con su masa. A ese atributo, mensurable, lo llamamos magnitud. Y al resultado de la medición, casi medio kilogramo, se lo denomina valor. Valor, magnitudes. Faltan datos para entender esta operación tan cotidiana que se conoce como medir. Hay que remitirse a los patrones, pero antes, definir las unidades.
El británico William Thomson era un hombre terminante. Físico y matemático, se lo conocía como Lord Kelvin, en recuerdo al río sobre cuya ribera se sentaba la Universidad de Glasgow, donde él trabajaba, y nombre que lleva en su honor la unidad de temperatura, el Kelvin. Thomson pensaba que solo se conoce algo cuando puede medirse, y si no se puede expresar en números, decía, el entendimiento sobre ello es precario e insatisfactorio. Para medir y comparar, él pensaba que se necesitaban las unidades, como el Kelvin, y tenía razón. Pero, ¿a qué se denomina unidades de medida? La unidad de medida es la que permite que distintos valores mensurables puedan compararse con esta referencia. Se determina por convención y se expresa mediante nombres y símbolos que también se establecen a través de un acuerdo. Por ejemplo, el tiempo se mide en la unidad conocida como segundo y la longitud en metros. En kilogramos, en tanto, se mide la masa. El Kelvin, el del Lord inglés, es la unidad de temperatura termodinámica. La corriente eléctrica se mide en amperes y la unidad de intensidad luminosa es la candela. El mol, la última de las 7 unidades básicas, es la unidad de medición de la cantidad de materia. Todas estas son convenciones. Ahora bien, ¿cómo se determina su valor? Bien, vamos a proceder En el patrón está la a la respuesta. resolución de los problemas propuestos. En este caso de la página número 15. Primera pregunta. Indica la forma en que se clasifican las magnitudes físicas según su origen. Bueno, lo que nosotros sabemos es que según el origen, según la importancia que tienen las magnitudes, se van a clasificar en dos. Las más importantes denominadas magnitudes fundamentales y las que dependen de estas magnitudes, que son las magnitudes derivadas. Pregunta número 2. Una, nos deja un espacio, es aquella que puede medirse con cierto grado de precisión usando para ello una medida establecida convencionalmente. Bueno, aquello que puede medirse va a recibir el nombre de magnitud, pues, ¿no? Esto es importante recordar. Luego, las espacio son aquellas que pueden ser expresadas en función de las magnitudes fundamentales. Cuando resolví la pregunta número 1, había hecho mención a esto. Las magnitudes que se expresan en función de las magnitudes fundamentales son las magnitudes derivadas. Pregunta 4. El símbolo del metro es, bueno, el metro se expresa con minúsculas y la letra que lo representa es M. Pregunta 5. ¿Cuántas magnitudes fundamentales existen? Esto lo habíamos visto incluso la semana anterior y habíamos visto que según el sistema internacional existen 7 magnitudes fundamentales. Pregunta 6. El símbolo de los grados Kelvin es, esto se refiere a la temperatura. Recuerda que esta unidad corresponde al apellido de un científico, por lo tanto debe escribirse el símbolo en mayúscula. Y este es el símbolo para esa unidad. Pregunta 7. CD es el símbolo de... Bueno, primero identificamos, ¿no? Nos ayudamos para eso del cuadro de magnitudes fundamentales, ¿no? Y ahí establecemos que CD corresponde a la parte de intensidad luminosa. Candela, ¿no? La candela es la unidad que corresponde al símbolo CD. Pregunta 8. El metro cuadrado es el símbolo de metro cuadrado. M elevado a la 2 es el símbolo del área, claro, de la magnitud derivada denominada área. Ahora vamos a pasar a resolver la parte de aplicamos lo aprendido, que está en la página 16. Vamos a hacer algunos de ellos. Pregunta número 1 me dice el símbolo del metro cúbico es el símbolo del metro cúbico. Corresponde a la parte de volumen, ¿sí? Corresponde a la parte de volumen y va a ser m elevado a la 3, ¿sí? M elevado a la 3. Esa va a ser el símbolo, ¿no?
metro cúbico es m elevado a la 3. Y esto corresponde al volumen. Pregunta número 2. La unidad de la aceleración en el sistema internacional es... La unidad. Bueno, la unidad es el metro por segundo al cuadrado. Metro por segundo al cuadrado. Y su símbolo es el que aparece ahí. Vuelvo a repetir. La unidad de la aceleración en el sistema internacional es metro por segundo al cuadrado. Esa es la unidad. Y su símbolo va a ser m por segundo al cuadrado. Candela. La candela es la unidad de, hace un momento lo habíamos dicho a la hora de desarrollar la pregunta 7. La candela es la unidad de la intensidad luminosa. Así es. Muy bien, te invito entonces a continuar con el desarrollo de los problemas que están propuestos y sin nada más que decirte, me despido. Hasta luego.